la vivienda, ni una palabra sobre el derecho a la vivienda, ¿verdad? Y después tiene una serie de cuestionamientos adicionales, como que, por ejemplo, dice, sabemos que existen tierras fiscales que en gran parte no están inventariadas. ¿Cuáles son los mecanismos técnicos y de transparencia para que estas tierras fiscales lleguen a los beneficiarios de la reforma agraria? No está previsto en el proyecto, ¿verdad? Es más, ahora Tomás Saya nos confirma que se deroga el artículo 104, que justamente es el que permite que el INDER busque tierras fiscales y acompañe a las comisiones vecinales que descubren que hay tierras fiscales en su zona, ¿no es cierto? En cuanto al proyecto del Registro Unificado Nacional, pasará a depender del Poder Judicial. Y pregunta entonces también la Federación Nacional Campesina, ¿cómo puede el Poder Judicial ser juez y parte? Y esa es una pregunta que como abogado te quisiera hacer también. ¿Existe algún lugar en el mundo donde estén unificado el catastro, el registro y la geodesia bajo el Poder Judicial, que después otra vez que tiene que dirimir en caso de que exista un cuestionamiento a la legalidad de una tierra? ¿Cómo puede encargarse el mismo Poder Judicial? O sea, el catastro termina convirtiéndose en una mensura judicial y inclusive más que eso, casi como que la Corte Suprema te dice cómo es tu título, ¿verdad? Exacto. En los países que yo conozco donde existen sistemas de catastro, estas instituciones son instituciones autónomas. No dependen de la Corte Suprema de Justicia. Que la Dirección General de Registros Públicos dependa de la Corte Suprema de Justicia es correcto. Así como está, es correcto. Porque la Dirección General de Registros Públicos maneja todo lo que se refiere a registración de propiedades, ya sea urbanas, rurales, automotores, buques, de todo ya, todo lo que se refiere a documentos de títulos de propiedad. Y son muy delicados, porque hay que tener en cuenta que estos títulos pueden ser adulterados. Si uno quiere comprar unas tierras, la escribana solicita informes sobre esas tierras, y si hay corrupción dentro de la Dirección de Registros Públicos, se puede contestar que ese inmueble no tiene restricciones y se vende una tierra que está hipotecada, por ejemplo. Es decir, otorga seguridad jurídica que la Dirección General de Registros Públicos dependa de la Corte Suprema de Justicia. Porque si bien el Poder Judicial es también vulnerable a la corrupción, es menos que otros organismos del Poder Ejecutivo, digamos. Entonces, eso es correcto. Y tiene que seguir dependiendo de la Dirección de la Corte Suprema. Pero el Sistema Nacional de Catastro no puede depender del Sistema Nacional de la Corte Suprema de Justicia, porque es un organismo técnico. Es un organismo técnico. No puede depender de la Corte Suprema de Justicia. La Dirección General de Registro Público es una institución de carácter jurídica, ¿verdad? Ahí está la parte jurídica del título de propiedad. Pero el Sistema Nacional de Catastro es una entidad de carácter técnica. No tiene que estar técnica. Y es ajena a las funciones propias del Poder de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no se puede entender por qué el empecinamiento de sacar este proyecto de ley, que puede ser demasiado peligroso. Sí. Alberto, yo te quería hacer una consulta que escuché el comunicado de la Federación. Hay que tener en cuenta que este proyecto de ley ya nació hace 10 años. En el 2013 ya se intentó un proyecto de ley más o menos parecido a este, ¿verdad? Que encabezaron Enrique Riera, ¿cómo se llama ese senador? Diego Zavala también. Diego Zavala. Fidel Zavala. Y en ese momento, ese proyecto de ley fue desautorizado por todos los sectores de la sociedad civil usufructuarias del sistema. El Colegio de Escribanos del Paraguay, el Colegio de Abogados del Paraguay, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, todos se pusieron de acuerdo en contra de esa ley. Y
se rechazó esa ley. Y resulta que ahora, 10 años después, vuelve a presentarse con nuevos formatos, con nueva pinta, pero casi con el mismo contenido, digamos. Esto es del 2021, donde se ve la noticia del rechazo a la unificación del catastro y registro público. Imagínense, en plena pandemia se hizo una audiencia pública, Sí. ¿no es cierto? Y ahora que no estamos en pandemia se quiere aprobar a tambor batiente. El mismo proyecto prácticamente. Yo no entiendo cuál es el trasfondo de este proyecto de ley, porque por lo que veo, Peña, el presidente de la República, lo único que quiere es hacer cosas, ¿verdad? Y hace cosas que le dicen, ¿verdad? Y él no es un técnico, un especialista en el tema, ¿verdad? Pero otros le dicen, no, pastillas, bueno, esto hay que hacer. Ah, bueno, perfecto. Y vamos a traer nosotros, vamos a solucionar la doble y triple titulación y vamos a sanear, vamos a eliminar esas cosas y vamos a agilizar el catastro, vamos a agilizar el registro público, vamos a hacer una institución moderna. Este cuento lo presentaron al presidente de la República, ¿verdad? Y por supuesto, la pucha le gusta porque no entendéis, ¿verdad? Y se empecina, ¿verdad? Se empecina con esto. Él cree que va a traer la modernidad y la agilidad, la seguridad jurídica del Paraguay. Pero así como están las cosas, no. No va a traer ni seguridad jurídica, no va a traer ni agilización ni facilitación, sino va a traer probablemente una enorme burocracia que va a trancar todo. Y por otro lado, que va a vulnerar derechos sociales, derechos económicos de sectores sociales vulnerables, como los indígenas, los campesinos. Sí. Así es. Sí, es. Ricardo, van a salir nuevamente beneficiados. O sea, es grave lo que está por ocurrir, ¿no? Claro, por eso salió también este comunicado del Frente Sindical y Social, ¿verdad? Donde dicen no al robo y la confiscación de derechos y recursos que ejecuta el gobierno en contra del pueblo. Bueno, y acá está un comunicado en contra de la reforma del Código Laboral. Después podemos ver cómo hablan también de la carrera civil y de la función pública, de las cajas fiscales y el Instituto de Previsión Social, que también es otro objetivo del gobierno actual, privatizar. Del presupuesto para el 2025 cada vez se paga más servicio de la deuda y menos plata para cuestiones esenciales. Estamos sabiendo de cómo faltan los remedios oncológicos, por ejemplo, ya en la actualidad va a ser peor el año que viene. El proyecto de registro unificado nacional también entró dentro de este comunicado del Frente Sindical y Social. Es lo bueno de Peña, ¿verdad? Está logrando que todos se unan en su contra, ¿verdad? Que también se pide que sea postergado y que se realice la audiencia pública. Y también la policía tributaria, además de este último punto que resalto también porque siempre hablamos de energía, ¿verdad? El gobierno sigue especulando con la soberanía energética del país en perjuicio del pueblo trabajador para ofrecer el capital paulista dentro del marco de la renegociación del anexo C y TIC. Y así ahí nos vamos, ¿verdad? Que el capital paulista se beneficie. Bueno, este es entonces el comunicado que sacó apenas el día de ayer la plenaria del Frente Sindical y Social. Entonces también apoyando este pedido de postergación y de debate de la ley del RUN, que ojalá sea también para su rechazo. Bueno, y creo que es el momento entonces de pedirle a Alberto que nos pueda decir, no sé, lo que haya quedado en el tintero, agradeciéndole muchísimo también, como siempre, su tiempo. No es la primera vez que le entrevistamos, siempre muy amable de aceptar estas entrevistas los domingos. Y seguramente en algún otro momento estaremos hablando un poco más también de la historia del Paraguay. Creo que fue muy importante esa introducción histórica, Ricardo, ¿no es cierto? Sí, entonces, realmente. Ahí está el origen. Bueno, y que tendría que tenerse presente. Aparte, imagínate, la reforma agraria no se cita, las tierras centrales no se citan. O sea, pero es realmente una barbaridad, ¿no? O sea, como se ha pensado para los que despojan de la tierra a las grandes mayorías, ¿no? Y no en las grandes mayorías. Realmente una pena. Adelante, Alberto. Muchas gracias. A mí me gustaría que el Colegio de Escribanos del Paraguay sea más firme en su postura. Porque
cuando se trató el anterior proyecto de ley parecido a este, en años anteriores, el Colegio de Escribanos del Paraguay se plantó, rechazó rotundamente con argumentos. Fue hasta el Congreso Nacional en audiencias públicas y fue a hablar con senadores y diputados, con bancadas, a hacer el lobby. Y también a organizaciones de la sociedad civil para que se manifiesten contra este proyecto de ley. Porque así como están las cosas, le dieron el formato de tratamiento de código precisamente para apurar y para no dar posibilidad a la ciudadanía de analizar y discutir y para que tengan participación, para que sean oídas sus inquietudes, sus aportes, ¿verdad? Para eso tuvo tratamiento de código. Y todos tienen que manifestarse, Organizaciones sociales, campesinas, urbanas, organizaciones de derechos humanos, el Colegio de Escribanos del Paraguay, el Colegio de Abogados del Paraguay, otros gremios de abogados y de escribanos. Tenemos que pronunciarnos contra este proyecto de ley y que se abra, que se postergue su tratamiento y que se abra un proceso amplio de tratamiento y de discusión sobre el tema. Porque al fin y al cabo va a tener, si se aprueba esta ley, va a tener un peso enorme en el país. Y necesitamos tener leyes que sean tratadas y discutidas por la ciudadanía. Leyes que se verifiquen de que están bien, de que son correctas, que no tienen falencias, que no pueden cometer fallas graves. De manera que tenemos que pronunciarnos. Yo creo que las organizaciones sociales, el Colegio de Escribanos del Paraguay, otros gremios de abogados, organizaciones campesinas, ONG, organizaciones de derechos humanos, hemos logrado importantes avances y hemos logrado en el anterior proyecto de ley suspender ese proyecto. ¿Y saben cuál es la otra conquista que hemos logrado? Es que en el actual proyecto de ley ya esta institución no va a otorgar título de propiedad. Porque en el anterior proyecto de ley se quiso sacarle esta atribución al INDER y quería otorgarse funciones del INDER para otorgar títulos de propiedad en el marco de la reforma. Eso, por ejemplo, fueron eliminados gracias a la participación de la sociedad civil. Y eso es lo que se quiere, escuchar a la distintos sectores de la ciudadanía para que pueda someterse a un examen riguroso de este proyecto de ley y, bueno, o se rechaza o se aprueba una ley realmente acorde con las necesidades del país. Eso es muy importante, Alberto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y tengo una pregunta más que me pidió producción que te haga. Creo que es importante. Y es a quiénes son los proponentes del RUN, quiénes están detrás del proyecto. Ya nos imaginamos que está Riera, que está Zavala, porque ellos propiciaron el proyecto. ¿Quién es el que está detrás? Claro, lo que dicen muchos de los técnicos es que esto probablemente sea un proceso de privatización del catastro también, en forma similar a como se hizo con el registro del automotor, porque el registro del automotor está a cargo de la Corte, pero la Corte le dio a una empresa que es un monopolio y no tenemos otra que pagarle a esa empresa para que verifique nuestro auto y sale carísimo, ¿no es cierto? Se te pierde una chapa y también sale una fortuna. Bueno, y que ese mismo esquema pareciera que es el que se va a aplicar acá con el catastro al final, porque ni siquiera ponen que tienen que ser técnicos del área catastral, ¿no es cierto?, los que van a ser funcionarios, autoridades de este RUN, de este Registro Único Nacional. Es probable que así sea. Si eso va a ser así, sería fatal. Porque imagínense que una institución que se encargue, por ejemplo, de aprobar un título de propiedad, de legalizar una posesión, de aprobar una transferencia, esté en manos de un organismo privado, sin control estatal, digamos, ¿verdad? Si está en manos privadas, sabemos cómo son las empresas privadas en nuestro país. Son muy vulnerables a la corrupción. Ahí sí podríamos tener un desastre. Porque
Ahí se pueden comprar y vender títulos de Sí, propiedad, modificaciones, adulteraciones, se pueden comprar hipotecas, se pueden eliminar embargos. Es un peligro grande eso, para poner en manos de una empresa privada. mm, Ahora está en manos del Estado, digamos, ¿verdad? Y sí, una vez registro público está en manos del Poder Judicial, que si bien es también corrupta, digamos, bueno, da mucha seguridad jurídica a los títulos de propiedad. claro, realmente. Bueno, Ricardo, si te parece, entonces le agradecemos a nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado.